Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. En la parte anterior hablábamos acerca de la renovación de los poderes. Usted como presidenta del Consejo Moral Republicano ha tenido durante este tiempo una gran responsabilidad. Ha sido también una demanda de distintos sectores del país, la necesidad de la renovación de estas autoridades. Quisiera que nos hablara de cómo va este proceso de renovación de las autoridades del Poder Ciudadano. Fíjate, es la renovación del poder ciudadano, no de los poderes, sino del poder ciudadano, cuyo periodo aún no se ha vencido, porque yo fui juramentada el 21 de diciembre de 2007, o sea que se vence el próximo 21 de diciembre, se vence nuestro periodo constitucional. Ciertamente, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establecen que 60 días antes del vencimiento del periodo para el cual fueron electos los miembros del Consejo Moral Republicano, debe convocarse un comité de evaluación de postulaciones para que este comité de evaluación de postulaciones se encargue de elegir una terna y remitirla a la Asamblea Nacional para que ésta, por la mayoría calificada, elija a los nuevos representantes del Poder Ciudadano, es decir, Defensoría del Pueblo, Contraloría General y Fiscal General. Como no hubo consenso dentro de el Consejo Moral Republicano, ahí surge lo que establece la ley, o tanto la Constitución como la propia ley, que de no elegir el Comité de Evaluación de Postulaciones y no proponer a la Asamblea esa terna, corresponde a la Asamblea la designación de los representantes del Consejo Moral Republicano, y es lo que está ocurriendo. Entiendo que ya la Asamblea convocó, estaba leyendo hoy en la prensa, hay que esperarla, si hay alguna publicación, que ellos ahora van a hacer la selección de estos, los integrantes del Poder Ciudadano, que en definitiva siempre va a corresponder a la Asamblea la última decisión en ese aspecto. Entonces, ellos establecerán el procedimiento, como ya lo han hecho, el cual no manejo en este momento, pero sé que hay unos lapsos que establecieron, y una vez que tengan los nombres, ellos por mayoría, por el voto de los miembros de la Asamblea, designarán a los nuevos integrantes del Poder Ciudadano. ¿Existe la posibilidad de que usted resulte reelegida en la Fiscalía? Tú sabes que constitucionalmente no hay ninguna prohibición, pero yo todavía no tengo o no pienso señalar cuáles son los planes que tengo, los planes de vida que tengo, hacerlos públicos, pues oportunamente informaré sobre ellos. Hablando acerca de las banderas que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en los últimos tiempos, él ha sido enfático en la lucha contra la corrupción y el contrabando. En estos dos aspectos, la Fiscalía ha tenido un rol muy importante. Yo quisiera que en concreto nos hablara de cómo se encamina la lucha contra la corrupción. Hemos visto que durante un tiempo usted se pronunció con un listado de las empresas que estaban incurriendo en hechos de corrupción, sobre todo con la asignación de divisas. Quisiera que nos hablara acerca de cómo va ese balance en la lucha contra la corrupción. Mira, las cifras no te las traje porque nosotros tenemos previsto en los próximos días hacer otras publicaciones, no solamente del balance de las acusaciones que hemos hecho a las personas privadas de libertad, sino a las empresas que presuntamente pudieran estar incursas en alguna irregularidad. Y ciertamente el presidente Nicolás Maduro ha tenido importantes iniciativas en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción y contra el contrabando. Hemos visto cómo se han desplegado todo un operativo con algunos ministros, algunos funcionarios a nivel nacional, que nos ha permitido incluso encontrar otros delitos en el abordaje que se ha venido haciendo en la lucha contra el contrabando y contra la corrupción. Por cierto, que te tengo algunas cifras en materia de contrabando, esas sí me las traje, ¿ves? Hasta ahora por contrabando, 1.761 personas detenidas,
1.028 quedaron privadas de libertad, 615 con cautelar, 101 con libertad plena, y al día de hoy 17 personas por presentar, es decir, que van a ser presentadas en el transcurso del día. Han sido acusadas 663 personas y a 40 se les ha solicitado el sobreseimiento. Este es el resultado del trabajo que se ha hecho a nivel del Ministerio Público. Hay también un balance que, bueno, lo han venido presentando el Ejecutivo Nacional, que es en cuanto a la mercancía, a los productos que han sido incautados, toneladas de alimentos y de otros productos que pretendían sacarlos fuera del país. Por supuesto que esto impacta negativamente a la economía nacional, porque bueno, son alimentos y productos que ya el venezolano no puede disfrutar porque son llevados a distintos países en detrimento de la población y de la propia economía. Fiscal, hay un tema también muy interesante y es sobre todo el tema de los derechos humanos. Yo quisiera que nos ofreciera un balance de lo que se ha adelantado en la Fiscalía en materia de derechos humanos, cuando existen posiciones como la del Comité de Tortura de la ONU, que de alguna forma ha realizado llamados internacionales y que nos ha puesto a Venezuela en la lupa de lo que se trata en materia de derechos humanos, y quisiera que este tema también lo vinculáramos acerca de las personas que están detenidas a propósito de todas las protestas que ocurrieron en el país, porque ha habido denuncias por parte de los familiares de las personas que se encuentran hoy detenidas de violaciones de derechos humanos. Sí, fíjate que primero te voy a hablar de este Comité contra la Tortura. Esto es un comité que indudablemente está prejuiciado en contra de Venezuela. Cuando Venezuela concurrió a Ginebra a presentar, a responder frente a unas series de interrogantes que se le hacen al Estado sobre los casos denunciados, la actitud de todos los miembros era una actitud hostil, una actitud de confrontación. No había ese trato diplomático que debe privar en este tipo de organismos, sino que nos veían como unos enemigos, y era una agresión y como con una predisposición contra el Estado venezolano. Claro, ya allí todo eso te indica que indudablemente que lo que diga Venezuela, y efectivamente fue así, todo lo que dijo Venezuela, bueno, sencillamente fue objeto de dudas, fue objeto de cuestionamiento. O sea que podemos hacer todo lo que sea necesario, podemos decir todo lo que sea necesario, siempre nos van a cuestionar. Y hay una matriz de opinión a nivel internacional, porque hay voceros que se han encargado de viajar por todo el mundo, descalificando a Venezuela, venezolanos que han viajado por todo el mundo descalificando al país. Recientemente se creó un comité de las víctimas de los sucesos ocurridos durante las guarimbas y los sucesos ocurridos el año pasado, cuando un vocero llamó a que descargaran su rabia en la calle, que resultaron 9 venezolanos muertos como consecuencia de esa rabia que muchos salieron a descargar contra los militantes del partido que había obtenido la mayoría de votos y que dieron como ganador al presidente Maduro. Entonces todas estas personas se organizaron y están haciendo un recorrido por todo el país, y entiendo que van a hacer un recorrido a nivel internacional. Ojalá estos organismos tengan la misma receptividad que tuvieron con otros voceros, lo tengan con los familiares de las víctimas fallecidas. Que por cierto, en el día de ayer yo estuve en el Tribunal Supremo de Justicia en una actividad por la paz que organizó el Ministerio para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz. Y yo, una de las reflexiones que colocaba en el tapete y que la dejé allí en el aire, era que si siempre se le atribuye a los estados la violación de los derechos humanos, pero indudablemente en el país estamos viviendo una situación que habría que preguntarse, y que las víctimas se están preguntando también. Bueno, y los derechos humanos nuestros que fueron violados por las personas que convocaron a la guarimba y que realizaron las guarimbas, que durante
casi cinco meses estuvieron en vilo al país, a toda la población, porque no solamente ejecutaban actos de violencia, impedían el libre tránsito, alteraban la tranquilidad de la ciudadanía, sino que también se produjo la muerte de 43 venezolanos y más de 870 personas lesionadas, porque muchos de las personas fallecidas eran ciudadanos comunes que no estaban ni participando en esa actividad, ni tampoco estaban favoreciendo al gobierno, sencillamente transitaban libremente por las calles en virtud de un derecho que tenemos constitucionalmente y sin embargo perdieron la vida. Y los familiares ahorita se preguntan, bueno, ¿y los derechos de nuestros familiares que perdieron la vida y nuestros propios derechos que fueron violados por unas personas que convocaron a unas guarimbas, que alteraron el orden público, que llamaron a la violencia, ejecutaron acciones violentas y que además atentaron contra la vida de nuestros familiares? O sea, se violaron nuestros derechos y los violaron estos particulares. Entonces hay que abrir un debate, un nuevo concepto de violación de derechos humanos que algunos ya, o sea, yo tampoco estoy descubriendo el agua tibia, porque esto de verdad ha sido abordado en otros espacios, pero también incorporar que no solamente los estados son las violadoras de los derechos humanos, sino que también los particulares pudieran incurrir en ello. Fiscal, se nos agotó el tiempo, pero brevemente quisiera que nos puntualizara acerca del caso del diputado Robert Serra. Entendemos que está en proceso la extradición de Leiber Padilla, bueno, alias El Colombia. ¿Cuál es la situación del caso Robert Serra ahora? Ya han sido acusados 4 personas de las que han sido capturadas. Ellos fueron acusados por el delito de homicidio calificado en detrimento de María Herrera y homicidio agravado en detrimento de Robert Serra y además robo agravado. En cuanto a la extradición de Leiber Padilla, estamos esperando la respuesta del Estado colombiano. Ya Venezuela hizo todos los trámites, tanto a nivel de la instancia del sistema de justicia penal como a nivel de la Cancillería. Ya fue requerido el Estado colombiano y estamos a la espera de su respuesta. Bueno, le damos las gracias a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Hasta luego. Y gracias.